Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián. Yo soy psicólogo aquí en el Consejo Estatal contra las Adicciones y hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante para mí, que es esta parte de la prevención de las adicciones. Creo que para hablar sobre la prevención de adicciones tenemos que hablar de muchísimas cosas antes. Sin embargo, en este capítulo nos vamos a concentrar en temas como pues qué es una droga, qué es una adicción, de dónde vienen, qué puedo hacer para prevenirlas, ese tipo de cosas. Antes me gustaría retomar un concepto que estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido en mente, tal vez hayan escuchado ahí en Facebook, en Instagram, en el TikTok, ¿no? Esto que llamamos la salud mental. Me gustaría hablar un poquito de esto, unos minutillos, para ponernos un poco en contexto. ¿Qué es la salud mental? Pues a lo largo de la vida ha tenido muchas definiciones. Primero, pues que era un estado de equilibrio. Luego, la Organización Mundial de la Salud habla sobre un estado de bienestar en tres esferas específicamente. En mi esfera física, en mi esfera social y en la esfera psicológica. Cada una de esas implica algo diferente, sin embargo, pues todas están totalmente unidas. Si bien yo hago la diferencia, pues para explicarlo un poquillo, la verdad es que van de la manita, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que están tan ansiosos que se les suelta el estómago, ¿no? O no sé si conozcan a alguien que en algún momento se sienta tan estresado al punto que le salgan hasta ronchitas o marcas en la piel. Aquí vemos una clara conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Pues que realmente es un mismo sistema, ¿no? Les comentaba, yo hago una separación, pero son una misma cosa, ¿no? El tema social. El tema social creo que es la parte más extensa y pues también tiene su grado de complejidad en relación a la salud mental y a las adicciones. Yo puedo entender el aspecto social dentro de mi círculo cercano, pues por ejemplo, si tengo una red de apoyo, amigos, familia, no sé, maestros, cuidadores, etcétera, pues toda esta parte, por ejemplo, en relación a las adicciones, pues qué tan disponibles están las drogas donde vivo, donde crezco, qué tan normalizado está el consumo en mi contexto social. Y pues en esta parte de la salud mental, creo que el contexto social pues tiene que ver todo esto de la estructura social, ¿va? Yo creo que no puedo hablar de la salud mental sin mencionar esta parte de hasta la estructura social, la estructura económica, todo eso influye enormemente a la salud mental y es todo que veriento con esta parte de las adicciones. Por ejemplo, imagínense este caso. Imagínense una persona que tiene que trabajar turnos de 12 horas para mantener a su familia. Tiene que trabajar 6 días a la semana, 7 días a la semana. Imagínense que exista una sustancia que le permita hacer ese trabajo, ¿no? En ese momento. Pues creo que en ese momento es una forma de lidiar con esa situación, ¿no? Es una forma de sobrellevar esas cosas, de tener la capacidad de hacer lo que se necesite en ese momento. Sin embargo, tal vez no tendría que llegar a ese punto si la estructura económica, si la estructura social, pues diera pie a otras cosas, ¿va? Porque una persona necesita ver a su familia, necesita ver a sus hijos, necesita ver a sus amigos, necesita tener tiempo a solas, pero muchas veces este tiempo pues no existe, ¿va? Ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones de su contexto, etcétera, ¿va? Así que creo que si queremos hablar de la salud mental, que si queremos prevenir problemas en relación a esto, pues no solo tenemos que fijarnos en lo que hay en nuestro círculo cercano, no solo tenemos que fijarnos en lo que hay
dentro de nosotros, sino en la estructura, en las políticas públicas, etc. ¿Va? Y ya que nos pusimos un poco en contexto, ahora sí vamos a hablar un poquito ya de lleno en esto de las drogas. ¿Qué es una droga? Aquí tengo un material didáctico para apoyarme, pero pues más que leérselos, me gustaría platicar un poquito con ustedes. Pues una droga, aquí vamos a ver la definición. Una sustancia natural o sintética que al ser introducida en nuestro organismo va a actuar en nuestro sistema nervioso central. ¿Esto a qué se refiere? Una sustancia natural o sintética, muchas veces en las escuelas nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál será más peligrosa, la natural o la sintética? Y esta es una muy buena pregunta. Y pues como todo buen psicólogo tengo que decir que depende, ¿no? Ambas van a hacer un daño a corto, mediano o largo plazo. Puede ser un daño increíble, ¿no? Tanto la natural como la sintética puede ser un daño muy, muy grande, ¿no? Sin embargo, sí hemos visto que las sintéticas tienen un cierto grado de riesgo un poco mayor, no solo en cuestiones del consumo, sino, por ejemplo, en las relaciones sociales, en la convivencia, en cómo yo llevo a cabo mis actividades del día a día, etc. Pero sí, creo que es muy importante quedarnos con esta parte. Ambas me van a hacer un daño. No por yo consumir alguna droga sintética ya estoy de que es libre de riesgos. Tampoco les estoy diciendo que prohibir el consumo, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de los años que justamente la prohibición lleva muchos de los casos a un aumento en el consumo, ¿no? Pero lo que buscamos es la conciencia, es que veamos esta situación desde nuestra salud, desde la salud de nuestro círculo y ver por nosotros, ver por nuestras familias, ver por nuestros amigos, ¿va? Ok. ¿Y a qué nos referimos con el sistema nervioso central que mencioné? Pues nos referimos a esta parte del cerebro, del encéfalo y la médula espinal, ¿va? Ok, vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿qué será una adicción? Pues como vimos, la salud mental es un tema muy complejo, la adicción pues creo que es un tema aún más complejo, ¿va? Pues la adicción aquí podemos ver esta definición que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Aquí se me hace muy importante recalcar esta parte de que es una enfermedad, ¿va? Es una enfermedad, hay aspectos de esta enfermedad que no están en total control de la persona. Muchas veces tendemos a juzgar a las personas que están en estas situaciones, tendemos a tener un concepto de hasta cómo se ve una persona que está en estas situaciones. Pero lo que hemos visto nosotros en este trabajo es que la adicción es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿va? Le puede pasar a cualquier persona, nadie se salva. Muchas veces los chavos acá tenemos esta percepción de que, pues a mí no me va a pasar. Creemos que la adicción es algo bien lejano, algo fuera de nuestro contexto, sin embargo está más cerca de lo que creemos y no estamos libres de esto, ¿sí? Y así como la salud mental tiene un aspecto físico, tiene un aspecto emocional, tiene un aspecto social, también la adicción, ¿no? La adicción también tiene un aspecto físico, involucra cosas como la abstinencia, la epigenética, involucra cosas como los neurotransmisores. La verdad es que la conducta tiene una base biológica impresionante, de verdad. El cómo funciona nuestro cuerpo influencia nuestra conducta enormemente. Y creo que es algo que no debemos de dejar de lado también. También tiene un aspecto claramente psicológico. Esta parte emocional, esta parte de las asociaciones, ¿va? Por ejemplo, me gustaría que pensáramos todos, si estamos viendo este video,
Cuando nos sentimos tristes, ¿qué hacemos? Cuando nos sentimos enojados, ¿qué hacemos? Parte de nuestro trabajo es ir a dar pláticas de prevención de adicciones a secundarias, a preparatorias, y me gusta hacerles esta pregunta. Pues cuando se sienten así, ¿qué hacen? ¿No? Y primero, creo que primero nos encontramos tal vez con una dificultad para identificar cómo se sienten. ¿Va? Creo que es muy importante que desde temprana edad tengamos esa percepción, tengamos esa capacidad de saber cómo nos sentimos, de saber que, por ejemplo, tal vez no me siento enojado, tal vez me siento muy triste, pero por el contexto en el que crecí me enseñaron a expresar la tristeza con agresión, con irritabilidad, hasta con dominancia, entre comillas. Va. Como les decía, el contexto social tiene mucho que ver. Y pues el factor social de la adicción, pues creo que es algo que también es bastante extenso. Tal vez ni siquiera nos alcance el tiempo, pero sí tiene que ver con cosas como les decía hace unos minutos, la disponibilidad de las drogas en el entorno en el que crecí. Un compañero me contaba esta situación de que donde él creció, hasta la doñita de la esquina ahí vendía cigarros de marihuana. ¿Va? El consumo de marihuana era algo normalizado en ese contexto, ¿sí? Y eso claramente pues puede llevar, uno, al consumo y dos, puede que a una adicción. ¿Va? Otro aspecto social que también es importante mencionar, el que ya había comentado en cuestiones de la salud mental, pues tal vez el contexto económico, el contexto social, ¿va? También hemos escuchado de personas que la primera vez que probaron el alcohol fue a los 3 años, 2 años, en el bautizo de su prima, de que sus papás o sus tíos se les hizo divertido darle alcohol a un infante, ¿no? O que tal vez estaba muy inquieto y le dieron de tomar y ya con eso se durmió. Créanlo o no, sí ha habido casos así, ¿va? Y no les quiero decir con esto que automáticamente estos consumos derivan a una adicción, no necesariamente. Sin embargo, poco a poco se va normalizando, se va haciendo lo del día a día, lo del consumo, ¿va? Imagínense que, pues, ¿cómo aprenden los niños? Aprenden, una manera en la que aprenden es viendo a las demás personas. Y si yo como papá llego a mi casa y lo primero que hago cuando llego del trabajo, del jale, es decir, ay, me fue bien pesado, necesito desestresarme, me echo una chela, me echo un cigarro y el niño observa eso, ¿no? Poco a poco ese conocimiento se va a ir conformando. Ah, cuando uno está estresado, cuando uno llega cansado del trabajo, pues lo que se tiene que hacer para desestresarse es tomar alcohol, ¿no? Y así poco a poco se está conformando este conocimiento. Solo me gustaría que todos estuviéramos pues conscientes que ciertos aprendizajes se forman de esa manera. ¿Va? Tal vez sí les diría poner atención en lo que están viendo nuestros hijos, en lo que están observando de nosotros, de cómo nos comportamos, porque al final de cuentas somos su primera introducción a la sociedad. ¿Qué características tiene una adicción? Se caracteriza por algo que llamamos consumo compulsivo. Cuando una persona lo único que está pensando es en consumir, y si no está consumiendo, está pensando en su próximo consumo, ¿no? Tal vez yo estoy en clases en la universidad y lo único en lo que pienso, no pongo atención al maestro, lo único en lo que pienso es salir a fumarme un cigarro, clásico, ¿no? Tal vez estoy en el trabajo y lo único que pienso es cuando me salga a tomarme, ir al bar, ¿no? Ese es el consumo compulsivo.
Uso a pesar de ser perjudicial. Esa es otra de las características de la adicción. Tal vez imaginemos a una persona que ya lleva fumando 20, 25 años, ya tiene la tos de catarro, ya se bofea cuando sube 3 escalones, ¿no? Ya le hicieron un escáner de sus pulmones y ya se ven varios puntitos. La persona ya sabe, la persona ya lo siente, ya siente el daño que se está haciendo y a pesar de ese daño sigue consumiendo, ¿va? ¿Esto por qué sucede? Pues puede ser por muchas razones. De nuevo, depende, ¿va? He escuchado yo el testimonio de varias personas que lo dicen de esta manera, que tal vez en ese momento sienten una culpa, sienten algún dolor y piensan, por ejemplo, que merecen sufrir, que merecen tener los pulmones así, que merecen hacerse daño, ¿ah? Pero yo la verdad creo que nadie merece ese tipo de daño. Creo que todos tenemos derecho y merecemos ser felices, convivir con los que queremos convivir y pues derecho a la vida, a una vida sana. Otro concepto que caracteriza a la adicción, la tolerancia. Por ejemplo, también escuché el testimonio de una persona que empezó fumando a los 12 años, por ahí. Y cuando yo la conocí, a esta persona, tenía entre 60 y 70 años. Y en ese momento de su vida ya llevaba unos años sin fumar. Pero cuando fumaba, se fumaba unas 2 cajetillas al día, cajetilla y media, una cantidad pues bárbara, ¿no? Inició consumiendo 2 cajetillas al día. El niño de 12 años se fumaba, que eran 30 Marlboros al día. Pues no, inició con medio, tal vez luego ya 1, tal vez en algún momento 2. Pues ¿por qué? El cuerpo se va acostumbrando al efecto, a esa sensación agradable de la droga. Y si yo me voy acostumbrando a eso, el efecto placentero va a ser menor. Y yo en ese momento claramente lo que busco es sentir lo que sentía esa primera vez que me agradó tanto. Así que lógicamente voy a incrementar el consumo, ¿ah? Para lograr esa misma sensación que tuve esas primeras veces. Sin embargo, la sensación de ese momento ya se ve pues implicado un consumo mayor y pues un daño mayor, ¿no? Pues no es lo mismo fumarme medio cigarro a fumarme 2 cajetillas, claramente. Y otra característica de la adicción, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, la malilla, como le dicen por ahí, depende muchísimo de la droga que se consuma. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento intentaron dejar el azúcar. El azúcar técnicamente es una droga. Es algo que llamamos un estimulante menor. Pero a final de cuentas sigue siendo una droga. No sé si lo han intentado. Yo en algún momento me acuerdo que lo intenté. Dejé de tomar bebidas azucaradas, mis galletitas, todo eso lo dejé, ¿va? Y personalmente, ¿qué sentí? Pues me sentí algo irritado, sentí que hasta me dolía la cabeza, sentí que pues algo me faltaba, ¿va? Y esa es la abstinencia, ¿no? A final de cuentas sí tenía una dependencia física a una sustancia. Y la verdad es que hay ciertas drogas que sí tienen una abstinencia de verdad horrible, dolorosa, que puede llegar a ser hasta mortal, ¿verdad? Por ejemplo, la abstinencia del alcohol, la abstinencia de las benzodiazepinas realmente son experiencias muy, 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 muy dolorosas, ¿ok? Y algo que me gustaría retomar. Aquí hablábamos sobre una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad a una sustancia, actividad o relación. Así que yo puedo ser adicto, puedo ser dependiente
a otras cosas que no sean las sustancias. Me gusta hacer esta pregunta a personas de secundaria, de preparatoria, y les pregunto, ¿a qué otra cosa podremos ser dependientes? Pues bien de moda ahorita el Roblox, el Free Fire, ¿no? El TikTok, el Instagram, pues a todas esas cosas que claro que pueden generar una gran dependencia. Son estímulos muy placenteros, muy fáciles de obtener y en un periodo muy corto de tiempo, ¿va? Esta parte de la inmediatez, yo sé que ya lo han escuchado mucho y tal vez ya digan, ¿qué? Pero sí, de verdad, esta necesidad de tener y esta oportunidad de tener toda la mano. Y a continuación, me gustaría hablar sobre algunos conceptos básicos en relación a la adicción. Creo que es un tema bien interesante. Por un lado tenemos esto que llamamos la dependencia psicológica. Esta dependencia psicológica se va a ver en estas dependencias tanto a las drogas como a otras cosas que no son drogas. Las relaciones, los videojuegos, los videos, algunas actividades, etc. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con esto que llamamos las asociaciones, ¿va? Yo asocio ciertos estímulos a ciertas acciones. Por ejemplo, imaginemos que a mí me gusta mucho salir a tomar con mis amigos. Imaginemos. No está mal, ¿va? Pero ¿qué pasa si yo lo hago muy seguido? No solo va a existir el daño físico del consumo del alcohol, sino que yo ya voy a empezar a asociar el consumo del alcohol con el placer que yo tengo al convivir con mis amigos, con mis compas, ¿va? Ese placer que yo siento pues de platicar, de decir los chistes rancios, de las historias, va a ser asociado al consumo del alcohol, ¿va? Así que va a llegar a un punto en el que esa asociación está tan unida que yo cuando tome alcohol, de alguna manera hasta voy a sentir ese placer que sentía cuando estaba con mis amigos sin la necesidad de estar con mis amigos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que llamamos condicionamiento, ¿no? En esta parte de la dependencia física, en algún momento la sustancia se vuelve como tan básica para mi existencia, para mi vida, que se convierte como un engranaje en mi cuerpo. Mi cuerpo aprende a funcionar con esa sustancia dentro de mí. ¿Qué pasa si yo le quito ese engranaje? Pues, torcido, ¿no? La abstinencia, la malilla. Ese de la malilla es un sentimiento bastante desagradable y es una de las razones por las cuales a las personas les cuesta dejar de consumir. Una de las muchas razones, ¿no? Creo que todos somos personas. Es natural que nadie quiera sentir esas cosas tan desagradables, pero justamente es parte del proceso de recuperación. Hay cosas que se pueden hacer para mitigar este dolor. Y bueno, creo que este tema de las adicciones todavía podemos sacarle muchísimo más. Tal vez en otro momento nos podemos volver a ver o alguno de mis compañeros pueda hablar de estos temas más a fondo. Sin embargo, me gustaría terminar por ahorita, ¿ah? La verdad, espero que se le hayan pasado muy bien. Les recuerdo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y tenemos unos números de teléfonos, se los voy a compartir, también están abajo. Es el 442-212-0408 o 442-212-0236. Entonces, yo me despido, que tengan muy buen día